Sentido saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas mediante dos formas. La primera, el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan, con rigurosidad, con objetividad, sin temor ni favor. Y la segunda, tan necesaria en nuestras sociedades, es el socializar la vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad contribuyen de manera generosa, con sus conocimientos, con sus talentos, con su honestidad, los valores, los principios, las virtudes que son los valores y los principios madurados. El día de hoy, mi invitado ingresa a la clínica periodística Bajo la Lupa gracias a una gran amiga quien ya también fue paciente en nuestra clínica, Isabel Bucarán, un latino, un compatriota, haciendo trayectoria, haciendo patria en el continente americano. Guillermo Ordino, buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Gracias, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, gracias por el momento. Antes de entrar a la entrevista, ¿cómo lo recibió Ecuador? ¿Cómo lo recibió Guayaquil? Muy bien, y la primera vez porque nunca estuve en Ecuador. La razón es que durante 13 años trabajé en inglés, entonces mi objetivo, mi meta eran otros países, iba mucho a Europa, a Asia, en Australia, y a Canadá, por ejemplo, y ahora hace 6 años pasé a español, entonces estoy yendo a países de Latinoamérica y hoy es la primera vez en Ecuador. Hace 2 semanas o hace una semana Guatemala fue mi primera vez. Otros los conozco muy bien, que la profesión me llevó durante estos años, pero Ecuador hoy estoy muy contento de estar aquí. Una de sus entrevistas ha dado varias, no solamente como presentador, sino como su vocación, como docente. Su profesión es de comunicador, pero en su corazón lleva esa vocación de ser docente. Y manifestaba usted que quería expandirse al territorio latinoamericano. ¿Ese sueño lo va consiguiendo? Sí, de alguna forma yo creo que los medios de comunicación favorecen a que uno despunte ese vicio de la docencia, porque lo nuestro tiene mucho de docencia. Lo que a mí me gustaría es el día que me retire de la televisión y de los medios con la demanda que ello significa, viajar a todos lados, estar constantemente en algo de último momento, cambio de planes, etcétera, etcétera, poder pasar a la docencia. No necesariamente en forma full time, como un profesor a diario, pero sí de alguna forma acercarme, puede ser como profesor invitado, porque yo creo que hoy en día los institutos educativos tienen mucho académico que no tiene mucha experiencia en los medios, tiene más la experiencia académica y el alumno desea constantemente que esté ahí el tipo que ven en la televisión, que escuchan a la radio, que leen en los periódicos. Parte de la filosofía de Guillermo Ordino es transmitir esa experiencia recogida hacia en algún momento lo que él fue, un alumno. Claro. Y que los propios alumnos puedan mirar, esta es la trayectoria de experiencia que he recorrido durante tantos años y que también, sobre todo, lo hago con pasión, pero lo hago también con valores. Es importante para Guillermo Ordino los valores dentro de la profesión, dentro de la docencia, dentro de cualquier campo que se desenvuelva. Sobre todo porque con los años de experiencia uno tiene ese juicio crítico formado y esas situaciones a las que uno se ha expuesto que te hacen reflexionar sobre esas instancias y ver qué aporta y qué no aporta. Y una persona que está en formación necesita fundamentalmente saber a lo que nosotros nos exponemos a diario. Aún cómo negociar un contrato, cómo comenzar una relación desde empleado con el empleador, cómo cuán importante es la diversidad en la profesión nuestra. Situaciones cotidianas. Sí, situaciones cotidianas. Instancias de cobertura, mucha gente que se acerca por la marca, mucha gente que se acerca simplemente para utilizarte como un medio y uno puede caer en esa trampa. Es decir, la experiencia te va abriendo los ojos y eso es algo que hay que transmitirle a la gente y además la experiencia propia desde el punto de vista periodístico, ¿no? Como las distintas instancias que atravesamos, la mutación de las plataformas de información hoy en día para distribución de información, ¿no? El periodismo digital, etcétera, etcétera. Va para 19 años en CNN. Sí, exacto, en junio, el mes que viene. Los reconocimientos, las felicitaciones, la audiencia, el cariño de la gente, el identificarle de manera íntegra, informando con veracidad, ¿qué le deja para Guillermo Ordino? La audiencia es muy inteligente, la audiencia, no hay que subestimar a la audiencia, ¿no? Y uno tiene que entender que lo nuestro es un servicio y un negocio, porque es una empresa privada y uno tiene que generar dinero también. Entonces la lucha es encontrar el equilibrio perfecto entre el servicio y el negocio. Pero si no hay audiencia no habría
Guillermo Arduino, Xavier Serviá, quien fuera, el presentador que sea. Entonces, Rafael Romo. Entonces, la verdad es que tenemos que estar constantemente viendo quién es la audiencia y lo podemos hacer a través de las redes sociales, además de todo lo que la propia empresa nos puede facilitar con respecto a quién está del otro lado. Pero los medios electrónicos son una buena forma para medir quién es la audiencia. Para Guillermo Ordino hay un constante crecimiento, es su filosofía de vida, también transmitir esa experiencia. Pero, ¿qué siente cada vez que se comunica con la audiencia a diario, en su programa Encuentro, en su programa Clics? Y no solamente informar, sino también retroalimentarse de esa audiencia. Sí, esa pero sensación... yo creo que no es un proceso que yo lo pueda analizar tan bien. Es más auténtico. Sucede y es como un mecanismo. Y uno se para y uno no está pensando que ahí hay una cámara y no hay nadie detrás. No, al contrario, hay un montón de gente atrás. Pero no me lo planteo. Ya es tan natural como cuando uno se afeita frente al espejo. No necesitas parte pensar, de uno. Claro, es parte de la rutina y parte de lo que uno hace a diario. Y vas perfeccionándolo día a día. Ahí marcamos una pausa, estimado Ordino. Además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador, a nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista. El fomento de los valores, de las virtudes en todo ser humano, una sociedad convulsionada por la globalización de la tecnología, está atrás, pero sigue constantemente cambiando. El ser humano también debería entrar en esa sintonía de cambio, pero para mejorar en esos valores y virtudes. Claro, uno debe adaptarse, es el proceso de adaptación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vino la revolución industrial, que se empezó a reemplazar al hombre, al obrero, por la mecanización del sistema productivo, vinieron los grandes problemas con los sindicatos, con las uniones de trabajadores, porque iba a quedarse la gente sin trabajo. En realidad lo que se observó es que hubo un cambio de empleos y el que ganó fue el empleado que se actualizó con este cambio y abrazó las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que en ese momento era la mecanización. La diferencia con el día de hoy es que hoy sucede mucho más rápido y sorprende no solo al empleado, sino a los empresarios y a las empresas. Pero si uno abraza el avance tecnológico hoy y se adapta y está listo y no lo rechaza, al contrario, lo abraza y ve qué es lo que tiene que hacer para actualizarse, te va a ir bien. Por ejemplo, vos no estás buscando trabajo en un canal de televisión o en un periódico, puede ser que lo hagas, pero mientras tanto te sumaste al cambio y tenés tu propio equipo y lo haces en las nuevas plataformas. Eso es un poder de adaptabilidad al nuevo medio. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer, hay que adaptarse. Y en donde el mundo, si no se adapta, lo deja atrás. Claro, uno se queda. Y no necesariamente esto va a provocar una crisis a nivel de empleos o a nivel social. Al contrario, tal vez se vayan a crear nuevos puestos de trabajo gracias al advenimiento de los medios digitales. Cada vez que Guillermo Ordino se va a su cama a descansar, ¿qué le provoca seguir cosechando una trayectoria de éxito y que la audiencia lo señale como éxito? Tener metas, objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y uno tiene que en esos métodos también, en las metas, adaptarse para poder lograrlas, ¿no? Para poder ¿Son lograr dinámicas las metas entonces? Sí, lo son. Uno debe, por ahí, vamos a un ejemplo claro. Cuando yo era chico quería ser famoso, esa era una meta, no la tengo más, no me interesa. No quiero ser famoso, quiero hacer un buen trabajo. Quiero ser recordado por una persona que aporta un contenido, que ayuda a pensar, que acerca los grandes recursos que tiene la empresa para la que yo trabajo, que es CNN, a las masas. Entonces, ahí hubo un proceso de adaptación. Pero eso es lo que yo a diario pienso. Y muchas veces me cuestiono, y te voy a hacer una confidencia. Adelante. Muchas veces me cuestiono si alguna actitud que yo tuve ese día fue mala, fue injusta, me perjudicó o perjudicó a alguien más. Si debido a la naturaleza de nuestro trabajo, la presión
provocó una reacción desmedida de mi parte. Estuve bien, estuve mal, me tendría que haber callado. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el efecto de lo que hice? ¿Cambia la situación? ¿La mejoró o no? A veces tengo razón, a veces me doy cuenta que no tengo razón. Entonces, esos son tipos de cosas que pienso antes de ir a dormir. La familia ocupa un lugar importante en Guillermo Gordino. Sí, pero mucho el trabajo. Yo postergué mucho de la familia por el trabajo. Y el trabajo no por mí, sino en la búsqueda de una estabilidad y de la realización de las metas y de los objetivos. Y no estoy arrepentido. No estoy arrepentido. Porque hoy en día me doy cuenta que la familia no necesariamente te lo dicta un documento. Yo no tengo hijos, es lo único que no te lo dicta un documento, pero un matrimonio, una pareja no te lo dicta un documento. El estar cerca de tu... Yo no tengo nadie en Estados Unidos, toda mi familia está en Argentina. Hay un montón de gente cerca de mi vida que no son mis hermanas o mis familiares, pero que son como mis familiares. Entonces, en realidad, hasta también hice un ajuste en esa estructura rígida de cómo uno debe funcionar en esta sociedad. Yo no. Para llegar a ser presentador y escritor de clics, fue un poco casual. Iba usted al baño y le citaron en ese momento. Eso es lo anecdótico. ¿Cambiaría ese momento? Eso es lo que me generó la oportunidad. Pero acá viene una gran lección, como viejo, que puedo decir, para la gente joven. Y que es que yo estaba preparado para esa oportunidad, porque me había preparado. Entonces, cuando la oportunidad llegó, la pude aprovechar. El tren lo tomó. Exacto. En cambio, si yo no me hubiera preparado, esa anécdota hoy no la estaríamos discutiendo, porque yo estaba listo para esa oportunidad. El objetivo estaba clarísimo. Sí, tal vez no lo tenía bien definido con el tema, pero estaba en el medio. Yo ya trabajaba unos días en español, a pesar de mi trabajo en inglés, pero yo ya trabajaba en español y me ofrecieron y yo dije sí, y lo pensé después. Lección número 2, decir que sí, después pensarlo. Y una vez que llegó, tratar de mejorar constantemente y de ver cómo se puede hacer para hacerlo más dinámico, más económico en cuanto a palabras, que sea un mensaje corto y concreto, el lenguaje visual, qué cámara lo toma, qué música que se pone, qué se pone al pie de la pantalla, qué temas se tocan. Todo eso es un cuestionamiento que me hago semanalmente sobre el contenido de Clics. @BajoLaLupa.es en todas las redes sociales. También vamos a indicar en lo posterior en el video, en High Definition, la cuenta de Guillermo Gordino, que en lo posterior también estará indicada. Yo le he seguido su trayectoria. Soy fiel parte de esas audiencias en Clics. Mi familia también, quienes hacemos el equipo de Bajo la Lupa. ¿Cuál es la, no mayor satisfacción, sino cuál es el mayor momento que más disfruta? ¿El contacto con sus entrevistados o el contacto con un equipo de trabajo que son valiosísimos y que son gente espectacular? Por ejemplo, Isabel Bucarán, Camilo, Fernando de Rincón. ¿Qué es lo que más disfruta Guillermo Gordino? En la carrera nuestra tiene mucho de vértigo, que está dado por resolver una situación crítica, como puede ser una noticia de último momento, en ese instante. CNN me da la posibilidad de ver ese mecanismo en funcionamiento completamente aceitado y listo para esa instancia. CNN brilla en el momento de breaking news y brilla en ese momento porque tiene una estructura armada para eso, mucha experiencia en eso y además profesionales como los que mencionaste, Camilo, Fernando del Rincón, Rafael Romo, Gabriela Frías, gente que cuando salimos al aire ya lo hicimos muchas veces y como tenemos esa autocrítica pero a un nivel muy muy alto, sabemos que va a haber otra oportunidad más y en esa nueva oportunidad mejoramos lo que antes creemos que no completamos. Background, humildad, entonces. Sí. Para poder hacer ese mea culpa. Sí, autocuestionamiento, sí. Y eso es un trabajo individual y externo también, porque necesitas que la gente que está atrás, con la que trabajas, te dé ese input, esa opinión con respecto a la forma en que uno trabaja. Y hay que mirarse constantemente el trabajo que uno hace y cuestionarse y leerlo y verlo y releerlo y verlo otra vez más y tratar de objetivizarse y verlo a distancia y decir estuve bien, estuve mal, fui lo suficientemente serio, etc. Hoy en Ecuador, Miss Ecuador, el evento, una gran amiga
Doña María del Carmen de Aguayo, quien parte del equipo de Bajo la Lupa también ha colaborado con ella, le hace la invitación como presentador. ¿Cuáles son las expectativas? Buena, porque creo que lo voy a hacer bien, creo que tengo el talento para hacerlo, nunca lo hice, pero por eso es bueno. Sí. Eso es bueno y eso es lo que me pone ansioso ahora, pero en cuanto salga al escenario lo tengo que hacer bien, sí o sí. La rompe. No hay otra. Y además siempre teniendo en cuenta que uno está cumpliendo las expectativas de una audiencia, ¿no? Y la estrella en este certamen son las concursantes, ¿no? Y es el país, es la imagen del país proyectada, y ahí es lo que hay que tener siempre en cuenta. Y aparte de la ciudad de Machala, que es hermosa. Desde otro aspecto muy importante, no necesariamente una gran ciudad, sí una gran industria, ¿no? En Machala, pero una ciudad que le va a dar, es una muy buena plataforma para Machala, porque yo voy a sacarlo en CNN también y voy a mostrar imágenes y voy a mostrar momentos y voy a hacer referencia a Machala, etcétera, etcétera, así que se va a viralizar, globalizar y va a tener un crecimiento exponencial. ¿Cuándo será esa cita? El evento Miss Ecuador. Es el sábado a la noche, y después yo voy a sacarlo en la semana en CNN. Hermoso, maravilloso sin duda alguna, vivir esa experiencia. Sí, tal cual, estoy muy agradecido y con mucha humildad lo digo. Con emoción y ansias también. Sí, también. Finalmente, en lo personal le manifiesto, admiro su trayectoria. Gracias. Estar al frente de mi mamá dice, de una cajita cuadrada con un foquito rojo, es ser de valientes, pero también es ser de personas perseverantes. Tal cual. Mantener su integridad, una práctica de valores más que ser líricos o discursivos, y demanda esfuerzo. También demanda un sacrificio familiar. ¿Qué le diría desde su experiencia, habiendo cosechado tanto, habiendo tenido reconocimientos, habiendo venido desde CNN Internacional y luego CNN en español, a quienes tienen sueños pero pasan por adversidades, a quienes lo ven y dicen yo quiero ser como él e incluso superarlo, a quienes tocan pero la puerta a veces no se abre, a quienes esperan el tren y no pasa, a quienes esperan el tren y pasan pero no están preparados, o a aquellos quienes el tren llega, pasa, se intentan subir, pero aquí no hay una formación psicológica más que formación académica para poder asumir ese reto. Bueno, hay muchos factores que son diferentes de mi experiencia personal, ¿no? Pero primero y principal hay que tener bien en claro a dónde uno quiere ir. Y si no lo tenés claro, tenés que preguntártelo muchas veces y ver qué es lo que uno quiere. ¿Por qué uno lo quiere? ¿No? Yo cuando era chico quería ser famoso, pero no era la fama lo que me llevó a esto, porque yo evidentemente disfrutaba del proceso de la información, trabajé en radio, ya de chico trabajaba en el periódico del colegio, en el periódico del club social, es decir, yo estaba ya metido en el tema del periodismo sin darme cuenta. Hay que prepararse académicamente, hay que buscar a referentes y preguntarles cómo hicieron para llegar y ver qué es lo que uno tiene que hacer. Hay que ser perseverante, resiliente, estar listo para que te cacheteen, te usen, te maltraten y uno levantarse y seguir caminando siempre hacia ese objetivo. Hay que golpear puertas y no hay que tomar no como respuesta. Pero uno tiene que dar algo, tenés que tener determinación y talento. Porque cuando uno ve una prueba de una persona que quiere ser periodista de televisión o de radio, sí, claro, no está viendo lo que esa persona entrega ya, a menos que sea una figura consagrada. Está viendo el potencial que esa persona puede tener. Entonces, si se percibe el talento, ese potencial, y además la determinación de que va a seguir adelante, que va a enfrentar la adversidad, que va a resolver, lo van a elegir. Ya lo hiciste. Claro. Y después, los 25 años de televisión que yo atravesé pasan así, de rápido. Ya, seguir mejorando. Sí, pero pasa muy rápido todo. Yo recuerdo el día que enfrenté las cámaras en mi prueba en inglés en 1998, creo que fue cuando la hice. Yo recuerdo ese momento como si fuera hoy. Y paso caminando por ese estudio, que no existe más, pero es en el 7º piso, y siento el olor de esa área. Me pone nervioso, los nervios que sentía en ese momento cuando estaba dando la prueba. Y me llena de satisfacción saber que lo resolví y que gané, ¿no? En 20 segundos, 2 preguntas, por favor. La primera, desde su experiencia, ¿qué han sentido y cómo ha superado cuando toca una puerta y no se la abren? Y lo otro, es importante, desde Bajo la Lupa, esta clínica periodística que fomenta virtudes ciudadanas. En todo espacio, fomentar virtudes ciudadanas.
Sí. Yo siempre digo que, voy a empezar por la segunda pregunta, que más que preocuparnos por el periodismo ciudadano, hay que formar al que recibe la información del periodismo ciudadano, en casa y en la escuela. Crearle un juicio crítico, una formación académica tal que le permita ver con objetividad y claridad lo que está leyendo y cuestionarlo. Entonces ahí se soluciona el problema del periodismo ciudadano. Y la primera, cuando me dicen que no, al querer abrir una puerta, es hacer lo que sea para no venirse abajo. No es pensar, tengo mala suerte. Que no es anormal sentir. No, la frustración se va a sentir, pero no pensar, tengo mala suerte, yo sabía que a mí me iba a pasar, lo que pasa es que la corrupción, buscar excusas. No, resolverlo, ver cómo hacer para que la próxima oportunidad uno pueda ganar. Y en la próxima oportunidad uno ya va a tener la experiencia de haber golpeado esa puerta. Entonces ya vas con más experiencia y hasta tener la experiencia que te dijeron que no. Gracias, Guillermo Urdino, por esta entrevista a Bajo la Lupa. Poder ingresar a esta clínica periodística ciudadana y diagnosticar esa trayectoria, pero más allá de eso, más allá del recorrido que ha tenido profesional, que sin duda ha sido amplio, es loable e invita también a emular, conocer la persona Guillermo Urdino, cómo ha venido superando barreras, cómo nos dice a todos si es posible, teniendo claro el objetivo. Y como una de las entrevistas que también manifestaba usted, no hay que buscar el tren pasa, pero cuando pasa hay que estar a tiempo, preparado. Hay que estar a tiempo en la estación. Y subirse al tren. Claro, y preparado. Bendiciones de Dios. Sigan ese programa CLITS en Encuentro. Lo vemos toda la comunidad latinoamericana, nuestras audiencias, empresarios, juveniles, los millennials. Pero también síganos dando información y formando también a nuestras audiencias que tanto nos hacen falta. Gracias. Además, éxitos en Miss Ecuador 2018 en Machala. Con ansias y emoción descontado. también. Gracias. Mi querida audiencia, hacemos una pausa temporal con ustedes. En sumo bien, Dios bendiga América. Y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.